eso, porque en la antigüedad ese animal representaba la vida para los gentiles, para las naciones. ¿Por qué? Porque el río Nilo, vamos a hacer un mapa de Egipto aquí, el río Nilo hacía ese recorrido, ondeando, y de allí surgió en la antigüedad la connotación de que ese animal representaba la vida, porque cuando el río Nilo crecía, traía subienda, traía fertilidad y todas estas cosas. Entonces Dios es claro en decir que lo que las naciones adoraban como la vida, eso era en realidad lo que le estaba matando, lo que le estaba quitando. ¿Ya? Eso mismo que ellos le dedicaban su existencia, le hacían, y por eso vamos a ir regresando al tema principal. Es como hoy dedicarse al mundo. ¿Ya? Si te dedicas al mundo, a la corriente del mundo, porque crees que es la que te va a dar a ti la vida. Por eso el Mesías dijo: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y al que halle su vida, la perderá. ¿Ya? El que halle su vida. ¿Pero a dónde la vas a hallar? En un lugar estrecho, en un lugar difícil. Entonces el Mesías le dice: te vas a quedar hallando vida allá y vas a dejar la vida eterna acá. Si Dios dejara eso así, la humanidad se perdería completa. Pero Dios viene y nos saca de la estrechez, como sacó a los hijos de Israel de Egipto. Como una vez yo lo decía, ¿acaso podían decidir los hijos de Israel salir de Egipto? No podían. Y quedó manifiesto que los muchos de ellos se devolvieron en sus corazones allá. No querían salir. Estaban habituados a la esclavitud. ¿Por qué? Porque querían hallar su vida allá. Querían los deleites temporales del pecado. Vamos a leer eso en Hebreos capítulo 11, versículo 20, creo que vamos a leerlo, donde dice de Moisés. Miren lo que habla de Moisés. Hebreo. En el versículo ya del 23. 11:23. Sí, vamos a leer 11:23. ¿Qué dice? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Ojo, importante. Siga. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Perfecto, hermano. Entonces, ¿qué es ser temeroso de Dios? Para regresar, ahí lo acaba de leer el hermano. Ser temeroso de Dios, ¿qué es? Lea la última parte del verso. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, Ajá. que los tesoros de los egipcios, Eso. porque tenía puesta la mirada en el galardón. Muy bien. Tener por mayores riquezas los vituperios de Mashiach. ¿Qué más? Los tesoros de los egipcios. Que los tesoros de los egipcios. Bueno, una pregunta aquí, Dígame. que también sale del texto de Hechos, que lo comparé con esto. Ujú. Aquí dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres Ujú. por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Sí, bueno, en hebreo dice todo. Todo. Estaba bien. ¿Ya? Sí, pero en Hebreos, en Hechos 7, Ajá. cuando habla de él, ¿Qué dice? por aquí o sea, que aquí parece que la acción se la estuvieran dando a los padres de Moisés. No, miren, vamos a ver en Éxodo, mientras usted busca ya, eso sale aquí en Éxodo, capítulo 2, versículo, ya le digo, ¿Qué dice allá? ¿Qué 2? un momentico, aquí en el versículo 2,
Dice, y concibió la mujer y parió un hijo, y lo vio. Pero ahí la acción se la están presentando, es a Dios, porque por eso es que voy a leer el 7:20. No, aquí se está refiriendo y lo vio ella. Mira el 7:20. Lo leo. Sí. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ok, pero aquí lo que está diciendo es que ella lo vio a él, que estaba bien. ¿Ya? Que estaba bien. Esa palabra bien que aparece allí es la misma que se utilizó, por ejemplo, cuando los hijos, en Génesis 6, dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que estaban bien. ¿Ya? Traducen hermosa. Que traducen hermosa. Pero hermosa en hebreo es Yafé, Yafá. Yafá. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está diciendo que él estaba bien y lo escondieron 3 meses. Es interesante lo que acabas de citar, lo que me parece un excelente aporte que hace el apóstol Pablo allí, o Lucas en este caso, ¿verdad? Está leyendo en Hechos. Sí, está hablando el tema cuando está. Sí, porque dice, ella lo vio a él que estaba bien. ¿Ya? ¿Qué estaba bien? Es la pregunta. ¿Moisés o el preservado? ¿Ya? Podría ser el preservado con vida. Podría ser el preservado. Sí, porque entonces no sería una contradicción, porque ellos dicen que por la fidelidad de Dios permitió que fuera criado en la casa de su padre. Claro. Pero bien era que ella lo tomara, no sé, o sea, también por el temor de Dios, en este caso la fidelidad de Dios, ella no lo expuso a la muerte, Claro. sino que buscó el bien de él, Claro. y se lo entregó, porque al final quien lo cría Sí. es La la propia mamá. propia mamá. Muy bien. Pero interesante, es un buen punto. Lo que yo veo allí del texto original es que ella lo vio a él porque él estaba bien, dice así. Porque él estaba bien. Literalmente dice eso. ¿Qué estaba bien? ¿Moisés o el acto de esconderlo? ¿Ah? Es ambiguo. Ahora es ambiguo porque él estaba bien. Claro. Relación. Por eso el estar bien era Moisés o el Moisés. esconderlo. Alguna de las dos cosas. Pero lo que aporta el hermano me parece muy importante, porque allí está diciendo fue agradable a Dios, fue bueno para Dios. Yo me quedaría con esa. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa. Yo creo que me quedaría con esa, porque obviamente está en la escritura. Y de la ambigüedad, ya hay una que aclara la ambigüedad. ¿Ya? Cuando dice ahí entonces, recapitulando, que ella lo vio, que él estaba bien, era porque estaba con Dios, era de parte de Dios. ¿Ya? Básico. Entonces fíjense, ser temeroso de Dios, que es el común denominador de las parteras, de los papás de Moisés y de Moisés mismo. Que ahí lo está diciendo en Hebreos. ¿Qué está diciendo? Que es tener por mayores riquezas los vituperios de Mashiach que los tesoros de los egipcios. Que es poner la mirada en el invisible, ¿verdad? Y fíjense ustedes que es hermoso, hermanos. Esta mañana se me vino a la mente el Salmo 121 y ahora acabo de entender algo. Esta mañana cuando iba meditando el Salmo 121 decía, el Salmo 121 empieza diciendo, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el creador de los cielos, el hacedor de los cielos y la tierra. Hacedor. Entonces yo decía, ¿qué implica levantar los ojos? Allí se debe entender sostener la mirada. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese momento reflexionaba y cuando usted, yo no sé, fue algo que Dios me mostró así. Porque en un momento cuando uno está en angustia, uno levanta los ojos a Dios, pero tiende a bajarlos y actuar conforme a lo que uno se imagina. Pues yo no sé, el Señor me mostraba ese ejercicio.
Yo iba orando, levantaba los ojos al cielo porque me acordaba el salmo, pero por alguna razón bajaba la cabeza y pensaba en lo que tengo pendiente. Y otra vez en el salmo, levanta los ojos. Iba acá y otra vez los bajaba y entendí eso. Mire, poner la mirada en el invisible. Siga leyendo, hermano, lo que dice ahí a continuación. Siga leyendo en Hebreos. En Hebreos 11, lo de Moisés. Sí, claro. Mire que dice, porque se sostuvo. Como mirando al invisible. Léalo. Mire que es hermoso. Y lo acabo de entender. Siga. Por la fe de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está. Sostener la mirada, hermano. Eso es ser temeroso de Dios. Implica absoluta confianza. Cuando usted lea el Salmo 121, levantaré mis ojos, significa que los va a sostener, que no los va a bajar. ¿Ya? Los va a mantener allí anclados. Como dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fidelidad. Fíjense ustedes, ¿qué va a mostrarse? Que la carne va a querer bajar la mirada. Va a querer como que si estás orando, pero mira que te vienen a hacer esto, actúa. En todo tiempo hay que sostenerse mirando al invisible. En todo tiempo, pueda que venga la angustia de Egipto, en la estrechez, pero en todo tiempo hay que pensar como temeroso de Dios. Hay que pensar que mayores son los vituperios de Mashiach, mejores que los tesoros del mundo, que los beneficios del mundo, que los lugares espaciosos que ofrece el mundo, pero que al final y a la postre son estrechos, son difíciles. Los deleites temporales del pecado. Pasajeros. Se acaban con la muerte de la Efímero. Y no queda nada. En cambio aquí dice poner la mirada en el invisible y que sostenerse como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Amén. Fíjense ustedes, hermano. ¿Qué principio? ¿Y cómo se conecta la parashá con el Nuevo Testamento? Y el hilo central de todo esto es ser temeroso de Dios. A las parteras, repito, no les importó la orden del faraón. Dijo, no, nosotros sabemos, estamos focalizadas en el invisible, tenemos temor de Dios porque Él es nuestro jefe, nuestra cabeza, y no nos importa lo que nos venga pierna arriba, como dicen por ahí. No nos importa. Decididos. El apóstol Pablo era así, soportaba lapidaciones, azotes, persecuciones, naufragios, pero él estaba, yo me lo imagino a veces, ¿sabes qué? El apóstol Pablo yo me lo imagino como un pescado que ha sido capturado por el anzuelo, y esta lancha puede ir a 300 kilómetros por hora, y él va allí contra la corriente va acá, va acá, contra, pero lo va a seguir jalando. Dios nos va a seguir jalando contra toda la corriente. ¿Por qué? Porque somos temerosos de Él y no nos da miedo ir en contra de la corriente del mundo. Esta corriente es la del mundo y nos va a querer echar hacia atrás y nos va a querer arrastrar hacia atrás, porque va opuesto a la dirección de Dios, diametralmente opuesto. Ni siquiera es en diagonal o en zigzag, es diametralmente opuesto. A donde el mundo dice que va, eso es lo contrario de lo que Dios quiere. ¿Ya? Y sin embargo, los que somos temerosos de Dios, como bien decía el apóstol Pablo para terminar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, Egipto. ¿Ya? Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8 para cerrar. Tiene que menciona tribulación y angustia. Sí, ahí vamos a... Romanos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 34 en adelante. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús es el que murió,
y que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todos los días, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los presentes, ni los futuros, ni las potestades, ni las alturas, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor de nosotros. Amén. Fíjense, hermanos, Egipto, en términos generales de la parashá, no logrará separarnos del amor de Dios. Egipto no lo logrará. ¿Por qué? Porque si somos escogidos de Él, como dijo el Mesías, nadie los arrebatará de mi mano. ¿Ah? Los que tengo en mi mano, los que Dios me dio, nadie los arrebatará de mi mano. Amén. Así que vamos con fortaleza en contra de este mundo, pero confiados y de la mano de Dios. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado con esto. Vamos a